Hemos invitado al abogado constitucionalista Luis Roel Alba, que ha sido congresista, tiene la experiencia en el terreno de los argumentos que se usan para hacer leyes o para modificarlas, y lo hemos invitado porque quiero que nos dé el marco normativo en el que debemos comprender las denuncias que se vienen formulando y las investigaciones que están en curso sobre la señora Boluarte, la última de las cuales, y la más llamativa de las cuales, es una supuesta revelación del carácter auténtico de las operaciones a las que se sometió el año pasado y que habría dado lugar a una versión distorsionada, para no decir falsa, sobre ellas, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Buenas noches, don Fernando. Un Buenas saludo noches a toda tu audiencia. Efectivamente, acá hay un tema que en verdad preocupa, porque como la máxima autoridad de nuestro país, el más alto funcionario de nuestro Estado, que es la Presidenta de la República, ha falseado información, ha declarado, omitido declarar completamente cuál era su situación médica cuando fue no solo al Ministerio Público, sino también ante la prensa. Ante el Ministerio Público ya es no una falta ética, sino ya un delito. Dar falso testimonio ante la autoridad judicial. Exactamente. Mientras que ante la prensa, que representa y transmite a toda la sociedad, es una falta ética moral bastante fuerte. Y que esto le puede traer consecuencias en el lado penal de la investigación que se le ha hecho por abandono del cargo. Y por otro lado... ¿Cuál era su deber y qué significa un abandono de cargo? ¿Cómo queda constituido esta figura de abandono de cargo? Claro, según lo que ella había advertido de un inicio con su abogado, era de que ella no abandonó en ningún momento el cargo, que es más, el descanso médico era el descanso 8 horas que toda persona tiene al dormir. Pero lo que hemos podido advertir y conocer por parte de la prensa durante el fin de semana es de que ella ha tenido más de 48 horas de descanso médico, es decir, que no ha podido realizar sus funciones presidenciales conforme manda la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y por ende, esa situación significa de que ella abandonó el cargo y que debió haber comunicado al Congreso y haber... ¿Cuándo es que hay que comunicar al Congreso? ¿Cuál es la obligación? ¿Bajo qué circunstancias? Cuando, por ejemplo, sucede que la presidenta viaja fuera del país y durante ese viaje el país no va a poder realizar acciones y lo va a tener que delegar en el presidente del Consejo de Ministros. Una situación similar se da cuando, en el caso de las operaciones, ella por un tema de salud no va a poder ejercer plenamente sus funciones como presidenta de la República y por lo tanto tiene que también delegar en el presidente del Consejo de Ministros, informando al Congreso para que obviamente no haya un vacío del poder. Ella no ha hecho ni uno ni lo otro, ni ha delegado sus funciones en el presidente del Consejo de la República, del Consejo de Ministros, que ya para esto se hizo una ley en estas situaciones, y tampoco lo ha hecho avisando al Congreso. Acá hay un ¿Es tema obligatorio también. avisar al Congreso? No solo es eso. ¿Por qué? Porque el Congreso, como es la representación nacional, tiene que conocer, como nos presenta a todos, qué es lo que la presidenta está o no haciendo o puede ejercer o no sus funciones. Cuando la presidenta viaja fuera del país, pide permiso al Congreso y el Congreso, a través de una resolución legislativa, le otorga dicho permiso. En este caso, tenía que haber avisado de que iba a ausentarse en el cargo y por lo tanto sus funciones lo iba a asumir, por un lado, el presidente del Consejo de Ministros o temporalmente el presidente del Congreso, como inclusive sucede cuando hay el reemplazo temporal por temas de salud, inclusive que sería en esta situación. Claro. Ahora, si la señora hubiese mentido a la autoridad fiscal, ¿cómo se califica ese acto y qué pena podría tener? Bueno, para empezar, ya el tema del abandono del cargo tiene ya una sanción específica, mientras que el falso testimonio ante una autoridad sería otra, por lo cual tendrían que aperturarle una nueva investigación. Sería otro proceso más a la línea y a la cantidad de procesos. ¿Pero qué se está tiene investigando en este momento? En este momento temas quirúrgicos. es el abandono del cargo. El abandono del cargo.
Pero en este caso, por haber mentido o supuestamente haber mentido en su declaración ante el Ministerio Público, tendría que, lo que se denomina una falsa declaración, que es otro delito que tendría que aperturarse en otro proceso penal. Ahora, estamos en espera de que el Tribunal Constitucional decida una demanda competencial que se le ha sometido precisamente por la presidenta Boluarte contra el Poder Judicial y el Ministerio Público para que se interprete de manera restrictiva el artículo 116, lo que ella quiere, de la Constitución, que fija en qué caso se le puede acusar. Si es que le diera razón en su demanda competitiva el TC, ¿en qué quedarían las investigaciones actualmente en curso? Bueno, tendrían que suspenderse hasta que ella abandone el cargo presidencial. Es decir, el día 1, después de que ella ya termina su mandato presidencial, estas acusaciones se reactivarían. Yo tengo la esperanza de que el Tribunal Constitucional ponga una situación en donde pueda discernirse hasta qué punto se puede o hasta dónde se puede avanzar una investigación penal, y no solo penal, sino también constitucional. Porque acuérdense que también hay en los procedimientos de acusación constitucional, se puede acusar a la Presidenta de la República. Y por 4 cargos específicos. No, en el caso de la acusación constitucional puede ser por cualquier delito de función y además por cualquier infracción a la Constitución. Pero ¿qué sucede? Llegas a un punto en donde termina la comisión permanente y se da lo que se denomina la comisión acusadora. Entonces, teóricamente se podría llegar hasta ese punto. Investigarla, pero no acusarla. Exactamente. Pero estamos a la espera de que el TC decida. El Tribunal Constitucional tiene un gran deber. ¿Por qué? Porque durante muchos años, hasta lo que fue el gobierno de Pedro Castillo, los fiscales de la Nación no investigaban, sino iniciaban lo que era la parte de la investigación preparatoria, lo suspendían y cuando ya el presidente dejaba sus funciones, recién empezaban ya las investigaciones y las acusaciones. Con Pedro Castillo se hizo una excepción y una interpretación extensiva por parte de la fiscal Benavides, la actual, en ese momento, fiscal de la Nación. Todo el mundo aprobó en ese momento. Claro, en todo momento estaban... Ahora, ¿no?, los que aprobaban para exactamente. Castillo no quieren para Dina Boluarte. Y ahora para Dina Boluarte no quieren esa interpretación, sino quieren la anterior a ella. Entonces... Y pese a que entre tanto se sancionó a una fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por haber abierto la investigación, pero suspendido. Exactamente. Ese es el doble rasero que tiene el Congreso. Y el Congreso dice, claro, su defensa, para que obviamente no le caigan las críticas, es como el tribunal aún no lo ha definido, podemos todavía tentar a ciertos conceptos amplios. Y en estas circunstancias, con esta situación complicada desde el punto de vista de las investigaciones y las sospechas que hay sobre ella y los cuestionamientos que se producen, quiéralo la señora Boluarte o no son fuerzas oscuras, no son las fuerzas del mal las que están haciendo, es la opinión pública que tiene derecho a saber cuánta idoneidad y cuánta autenticidad tienen las declaraciones que hacen sus gobernantes. En estas circunstancias ha reiterado el tema de la pena de muerte y nada menos que hoy en un colegio frente a niños. Para empezar, un mal, como se dice, entendimiento del momento político de la presidenta. No puedes decir que vas a plantear la pena de muerte en un colegio lleno de niños al lado de una niña que vestida, claro, que estaba asustada por lo que escuchaba de una presidenta de la República que estaba pensando en aplicar la pena de muerte a diferentes personas. Y luego haciendo vivas sobre cómo va a enfrentar la corrupción, cómo va a enfrentar la criminalidad en un contexto donde el auditorio eran puros niños. Entonces creo que ya de por sí la presidenta en cuanto a la percepción y análisis de la auditoria a quien se dirigía, erróneo. Si vamos al tema ya de fondo de la pena de muerte ya en muchas ocasiones el Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, ha señalado una jurisprudencia vinculante que el artículo inclusive que se encuentra en nuestra Constitución es una norma constitucional inconstitucional. ¿Qué significa eso? Eso lo mencionaba un profesor alemán, Otto Backhoff, que es una norma que está expresamente reconocida en la Constitución, pero es inaplicable. ¿Y por qué sería inaplicable la pena de muerte? Porque si uno interpreta conjuntamente la Constitución y los diferentes tratados internacionales... La pena de muerte que existe en la Constitución para la traición a la patria en caso de guerra exterior.
Pero inclusive esa sería inaplicable. ¿Por qué? Porque si uno interpreta toda la Constitución, tenemos como principio básico del Estado, que es el artículo 1, el principio de dignidad humana, que es fin de todo el Estado y la sociedad preservarla. Entonces, si tú das la pena de muerte, ese principio básico del Estado se pierde. La dignidad humana desaparece. Número 2, el artículo 2.1, el derecho a la vida. ¿Cómo vas a preservar el derecho a la vida si aplicas la pena de muerte? Y además, el Tribunal Constitucional ha señalado de que los tratados internacionales de derechos humanos que hemos suscrito no solo es la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José, sino también las diferentes declaratorias y tratados internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas, que el Perú también es parte. Todos estos tratados internacionales de derechos humanos nos generan una obligación internacional de no ser progresivos con la pena de muerte, sino más bien abolir la misma. Bueno, entonces, estamos yendo en el sentido contrario. El sentido contrario de lo que el deber ser y lo que jurídicamente nos obliga a los tratados internacionales y la Constitución. Otro tema que yo quiero que nos aclare como constitucionalista es el estado de emergencia que se ha establecido en Lima y Callao. No sé si ha leído el texto Claro que usted, sí. cómo está formulado, qué lo sustenta y qué base jurídica tiene. Muy bien, el artículo 137 de la Constitución establece dos tipos de régimen de excepción. El estado de emergencia en su inciso 1 y el inciso 2, el estado de sitio. Este estado de emergencia se sustenta en este artículo 137, inciso 1, en donde que establece que por 60 días prorrogable se puede establecer un estado de emergencia en donde se limitan ciertos derechos. Eso se utiliza cuando el gobierno considera que se ve sobrepasado en cuanto a su normal control de ciertas contingencias regulares y que, por lo tanto, tiene que actuar de manera excepcional. Yo pensaba que cuando ayer se señaló que se iba a plantear un estado de emergencia en Lima y en el Callao, iba a haber un estado de emergencia con un plan. Pero si uno revisa el decreto supremo que aprueba el estado de emergencia en Lima y Callao, solo dice que va a haber durante 60 días un estado de emergencia en Lima y Callao, que las Fuerzas Armadas van a colaborar con la policía y que se van a regir bajo las normas del uso de la fuerza letal. Punto. No dice más. No dice si va a haber toque de queda. No dice nada respecto de cómo va a ser la articulación entre la policía y las Fuerzas Armadas. No señala nada sobre cuál van a ser la forma en que se van a restringir los derechos de los peruanos en ese estado de emergencia en Lima y Callao. No dice nada. Yo creo que esta es una forma de vender humo. ¿En qué sentido vender humo? De darnos un placebo respecto de una solución efectivista que al final no tiene ningún peso y ninguna fuerza. Y eso es lo peor, porque eso nos demuestra que lo que tal vez quieran ganar a través de esos 60 días del estado de emergencia es darle vida a Santibáñez, porque puede ser el gobierno y el premier. Esperemos que Santibáñez en esos 60 días del estado de emergencia en Lima y Callao pueda demostrar su valía. Bueno, pero ya él pidió 60 días, ya ha habido estado de emergencia y no ha dado muchos resultados. Pero usted ha usado la expresión vender humo y me ha hecho recordar que había un intercambio de tweets entre el ministro de Educación Morgan Quero y el ex primer ministro, el señor Alberto Tarola, en donde el señor Quero se pregunta ¿de dónde vienen estas cortinas de humo en torno a la cirugía de la presidenta Dina Boluarte? Tenemos bastantes pistas, los invito a que revisen las circunstancias por las que atraviesa una. Y bueno, y la respuesta de Otárola en un tuit que podemos ver acá no es menos punzante. En el colegio me enseñaron a no responder a los merluzos, pero haré una excepción. Es obvio que Quero no habla por él, porque no tiene capacidad intelectual para idear nada, pero esta vez se equivoca rotundamente. Los delitos vienen de otro lado. Ojalá se sepa la verdad pronto. Poco edificante este intercambio entre dos personas que han sido ministros, ambos simultáneamente, de la señora Boluarte, ¿no? Sí, yo creo que esto también es una demostración de que el gobierno de Dina Boluarte se está cayendo a pedazos. Desde sus ex colaboradores como Otárola y sus actuales colaboradores como Santibáñez, Adrián Sen, Quero y otros, que lamentablemente no están a la altura de ser un ministro de Estado y dar soluciones a problemas de Estado. Ahora, por ejemplo, el ministro de Educación, en vez de preocuparse en cómo en las escuelas se va a proteger a los estudiantes,
a los niños, al futuro del país, se pone en defensa de la presidenta y de estar denunciando a ex colaboradores de ellos. Señor Roel, una última pregunta relativa a la prensa. Estamos retrocediendo. Hay un discurso de Dora Boluarte que se parece cada vez más al de Maduro, lamentablemente, y al de Ortega y otros dictadores de ese tipo. No se quiso reunir con la delegación de alto nivel de la CIP y no ha querido firmar la Carta de Chapultepec. ¿Cómo juzga usted como constitucionalista? ¿Qué dice la Constitución sobre la libertad de prensa? La libertad de expresión es uno de los pilares esenciales de la democracia y dentro de un Estado constitucional de derecho. Y la libertad de expresión tiene una gran conexión con la libertad de prensa. Sin la libertad de prensa, sin la libertad de expresión, no tenemos democracia. Y una presidenta de la República, una representante del Estado peruano, que no quiera respetar ni la libertad de expresión ni la libertad de prensa, es muy preocupante para quienes consideramos un pilar fundamental, el principio democrático, dentro de un Estado constitucional de derecho. Bueno, pero por otra parte, hay un voto en el Congreso, no solamente son temas del Ejecutivo, hay un voto en primera lectura en el Congreso haciendo mucho más coercitivo la intimidación en buena cuenta a los presidentes que pueden decir algo, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso también es importante entenderlo, que ha sido la prensa en estos últimos años quienes han podido destapar los graves hechos y presuntos delitos que han cometido tanto funcionarios del gobierno como los congresistas de este último Congreso de la República. Y esto es una especie de venganza, una vendetta por parte del sector del gobierno como el sector del Congreso, que se han visto expuestos por la prensa en sus fechorías. Muchísimas gracias, Luis Roel Alba, por estas explicaciones y por poner a nuestra disposición su conocimiento jurídico y su experiencia como ex congresista. Muchas gracias. La próxima vez conversaremos sobre su partido. Hoy ya el tiempo nos ha vencido. Muchas gracias. Muy buenas noches.